gracias. Para mí es de verdad un gusto poder estar acá, contar con la presencia de todos ustedes. Espero ser de aporte, pero sobre todo sé que en estos encuentros siempre es el Santo Espíritu de Dios el que está derramando su gracia y nos está guiando. Es un tema muy bonito. Casualmente este año he venido trabajando con diferentes comunidades temas en torno a la mujer, pues básicamente porque existe como la necesidad, ¿no? Estamos como en esa necesidad de responder. Y creo que este tema que se ha planteado y este diplomado que la sociedad ha planteado, Diplomado Internacional de la Mujer, ayuda muchísimo en ese sentido. Ayuda precisamente a hacernos conscientes de la participación y la importancia que como formadoras y como hacedoras de sociedad tenemos. La clase de hoy, como ustedes vieron en el sílabo, es la mujer en la iglesia, la mujer en la iglesia cristiana primitiva, es decir, ahorita vamos a ver qué quiere decir todo eso. Yo sé que ustedes tienen mucha experiencia, saben mucho del tema, pero definitivamente y la experiencia misma le dice a uno que todos los días uno aprende un poquito más. Y cuando uno está en esa actitud así, receptiva, de brazos abiertos, de decir, aquí estoy para aprender, ese aprendizaje nos va a servir no solo para nivel personal, engrandecernos, sino también para llevarlo a esas comunidades y a esos entornos en los que cada uno de nosotros nos movemos. La clase es de 2 horas, entonces estamos con el tiempo súper apretado. Tenemos la opción de hacer 50 minutos de clase y hacemos preguntas, o si ustedes lo prefieren, que me parece que a veces es más pertinente, eh, ir levantando la mano a medida que vayan teniendo algunas dudas. El tema es largo, traté de condensar mucho, pero pues siempre en estos temas nos va a quedar mucho más por ver. Pero la idea es eso, hacemos esa primera sección. Si hay alguna pregunta o si las van anotando y hacemos un break, digamos, para mí a veces es mejor como responderlas de una vez. Entonces, les sugiero que dudas que vayan saliendo, las dan. Ahora, si definitivamente en este momento no podemos tener respuestas a las preguntas, las colocan en la plataforma virtual y con muchísimo gusto se las estaré respondiendo. Bueno, como el tema es largo y como les decía, yo les voy a empezar a compartir pantalla y te agradecería que me permitas compartir pantalla porque me sale que está inhabilitada la función. Entonces, para que vayamos viendo, gracias, para que vayamos viendo nuestra presentación y vamos desarrollando el tema. Como les decía, nuestro tema de hoy se llama La mujer en la historia de la iglesia. Estamos hablando de una mujer que es a través de la historia presente y que de alguna manera nos va a responder a todas esas inquietudes que nosotros tenemos. Cuando nosotros vimos el sílabo, a ustedes le mandaron una lectura de Santa Mónica la Madre. Esa lectura, yo les hago un pequeño recordatorio, tiene un control de lectura que vale el 40%, que está en el campus virtual y que espero que ustedes ya la hayan visto y que puedan responder a eso. Con relación a esa lectura, yo quisiera preguntarles, o que por lo menos ustedes se preguntaran en este momento, ¿qué les llamó la atención del texto propuesto, de ese texto de Santa Mónica la Madre? ¿Cómo creen que el texto que ha sido presentado responde a la presentación de la mujer en la historia de la iglesia? ¿Y de qué manera se identifica a la mujer como partícipe? Estas preguntas las he querido poner si alguien en este momento quiere intervenir con relación a esto o si prefieren después hacer alguna intervención, pero sí quiero que tengan como ese horizonte, ¿no? Que tengamos como ese horizonte, porque cuando a uno le dan un texto no es simplemente leerlo, sino como hacer que el texto le pregunte y le responda a uno, de poder decir yo, esto a mí, ¿qué me está diciendo?
Entonces, si alguien quiere en este momento decir algo con relación a esto, se lo agradezco que me comuniquen o continuamos adelante. Profesor Amparo, los estudiantes recién han tenido acceso a al campus bíblico y recién tienen estos recursos, ¿no? Recién a Ok. partir de ayer, ajá, Ok, correcto. perfecto. Entonces, sí, acá me está diciendo Lisset que recién recibieron eso. Perfecto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tengamos esto y después como ustedes, igual la clase queda grabada y como ustedes en el transcurso de la semana irán trabajando, entonces es que tengamos esto siempre como ese, como hacia dónde nosotros llevamos la mira, pues siempre cuando uno hace algo tiene que mirar hacia dónde ¿Hacia lleva. dónde lleva? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso nos va a dar la ventaja de aprovechar al máximo estos temas que nosotros vamos a tratar. El tema de hoy, como les decía, se llama la mujer en la iglesia primitiva. Y yo sí quisiera que aquí unas dos o tres personas me dijeran qué me imagino yo cuando escucho la mujer en la iglesia primitiva. ¿Qué piensan ustedes? Por el texto. Muy buenos días, le habla Liliana Benavides, la pastora Liliana Benavides. Por el texto bíblico donde Pablo dice que la mujer calle, eh, así igual, pienso de que la mujer en la iglesia primitiva estaba marginada, no tenía participación, y no tenía participación por la tradición del pueblo judío, que desde niña ellas no eran instruidas en la Torá, y por eso ellas no podían participar. Entonces, creo que era muy difícil en ese entonces para la mujer, pero bueno, le damos gracias a Dios que envió a su hijo y él nos ha dado esa dignidad y hoy podemos estar al frente de la Muchas iglesia, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas Muchas gracias. gracias, pastora Liliana, muchas gracias. Nos dice la pastora Noemí que ella imagina que se hablará el rol e importancia que tuvo. Yo me imagino que también vamos a hablar del rol e importancia que eso ha tenido. Y como les digo, yo siempre soy de la política que uno tiene que saber hacia dónde va. Por eso generalmente lo que yo digo, uno tiene que estarse cuestionando todo el tiempo, estar interpelando los textos y las temáticas. Entonces, con base en esto, vamos a mirar nosotros hacia dónde va todo esto de la mujer en la iglesia primitiva. Vamos a ver ante todo unos conceptos básicos. ¿Qué es iglesia y qué es primitiva? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero a veces nos sobra a nosotros recordar esos elementos, esos elementos que tenemos ahí y que a veces los volvemos como tan del común que no olvidamos lo esencial. La iglesia es la eclesía en griego, que es básicamente en la Grecia antigua, ¿a qué se refería? A esa asamblea abierta con fines políticos. Digamos que ese es el fundamento de esa palabra eclesía. Y básicamente hacía relación a un grupo o un colectivo de los que han sido llamados, de los que han sido convocados. Y en este sentido, en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo la eclesía hace referencia a la comunidad, es decir, hay un grupo de gente convocada, pero que ha sido convocada para qué o por qué. Hay una comunidad que ha sido llamada y en esta eclesía de la que nos habla el Nuevo Testamento, va a estar orientado siempre no solo a referirse a la comunidad, sino a referirse a aquellos a quienes Dios ha convocado. Entonces ahí vemos cómo esto de lo que se nos hablaba acá o de lo que tenían los griegos, que era básicamente con fines políticos, nosotros aquí en el Nuevo Testamento le damos un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque no es una convocación cualquiera, es esa convocación que se nos hace desde la esencia misma. ¿A qué me ha convocado Dios? Además, nos ha convocado para formar su pueblo escatológico. Entonces ya se va ampliando como ese sentido o ese para qué. Y no solo eso, sino que es al pueblo al que le han dado o depositado esas promesas finales. Y cuando hablamos de primitiva, nos estamos refiriendo a la iglesia primera, a los orígenes de la iglesia. Entonces, bajo este concepto que acabamos de ver, podemos decir
que la iglesia primitiva hace referente a esa primera iglesia, a esos orígenes de la iglesia, a esas primeras comunidades que fueron convocadas por Dios. ¿Para qué? Para formar su pueblo escatológico. ¿Por qué? Con un objetivo, porque le han sido entregadas unas promesas finales. En ese Nuevo Testamento vemos que ese pueblo escatológico le dieron unas promesas finales y acordémonos que en el Antiguo Testamento la comunidad religiosa y social tiene muchos elementos, ¿no? Y en este Nuevo Testamento, esas promesas finales se las dieron a esos primeros cristianos. Esa es la eclesía primitiva o la iglesia primitiva. Estamos hablando de esto, de estos primeros hombres y mujeres a los que le entregaron. Aquí yo voy a hacer un paréntesis en el cual vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento la comunidad giraba en torno al tabernáculo sagrado. Nosotros sabemos la importancia que tenía el tabernáculo y como siempre iba el pueblo cargando, y esa comunidad en torno a ese tabernáculo sagrado era el Caal. Y digamos que era como ellos se congregaban en torno a eso por la importancia que tenía. Con base en esto, ¿qué va a pasar? Que estos primeros cristianos empiezan, digamos que a magnificar esa experiencia que ellos conocían del Antiguo Testamento, esa experiencia de ese grupo Caal que era el que resguardaba el tabernáculo sagrado. Y entonces ellos le dan acá un aire aún mucho mayor, porque ya como primeros cristianos ellos empiezan a llamar el Caal de Dios. Y cada vez, digamos que van a incrementar su experiencia. Con base en ellos, ellos no solo se llaman el Caal de Dios, sino que además se sienten y se perciben y quieren decir con esto que ellos están destinados a recibir la herencia del reino de Dios que Jesús les había proclamado. Es decir, ellos saben enlazar inmediatamente toda una tradición que traían desde el Antiguo Testamento junto con esa experiencia que es Jesús, y inmediatamente empiezan a autoproclamarse de esta manera y a percibir que ellos son herencia del reino, herencia de ese pueblo destinado a hacer esos primeros, esa primera iglesia de Dios. Entonces, ese Caal de Dios empieza cada vez como a incrementar su percepción de qué son y empiezan a llamarse la iglesia de Dios. Una iglesia o una eclesía que es una comunidad convocada por Dios. Entonces, cuando hablamos de la eclesía, no estamos hablando simplemente de un grupo que llamaron a que nos reunamos aquí a algo, no. Ellos ya se perciben como en un nivel superior, porque es que no fuimos llamados por hombre, fuimos llamados por Dios. Por eso formamos comunidad, por eso formamos iglesia, y digamos que va a ser como el camino a seguir de este grupo de gente. Esa eclesía o Caal son términos que van a ser usados en esas primeras comunidades. El término eclesía era usado mucho por los cristianos griegos y el término Caal era más usado por los hebreos. Esto realmente nunca fue problema para ellos, nunca generó divisiones, sino que al contrario enriqueció la experiencia de vida. ¿Por qué? Porque ellos se sentían herederos de la única Caal eclesía de Dios, es decir, eran los resguardadores totales de ese encargo que se les había hecho. Y los discípulos, cuando se van a percibir, digamos que como iglesia, o cuando se empiezan a percibir como iglesia, los discípulos se empiezan a percibir como iglesia, y como comunidad final encargada de portar la salvación escatológica a raíz de la experiencia de resurrección. Así es como va, digamos, se va viendo, va naciendo esa primera iglesia, esa comunidad final encargada de portar la salvación escatológica. Es la encargada de o dar ese nacimiento a esa iglesia que nace justamente tras la Pascua.
Entonces, acá vemos cómo esa experiencia de resurrección es lo que realmente empieza a formar esa primera iglesia, esa iglesia primitiva. Y digamos que ellos se van apropiando de ese papel que les da la experiencia de la resurrección, ese papel que les hace sentirse realmente ya ser parte de una iglesia y que les hace sentirse no solo una asamblea convocada, sino adicional a eso, una asamblea que ha sido llamada para aportar los designios de Dios, para aportar los designios de salvación e instaurar el reino de Dios. Bueno, hasta aquí ustedes me dirán, bueno, sí, pero todo eso es historia de la iglesia y de la mujer, ¿qué? Porque es que nosotros vinimos a escuchar qué pasa con la mujer en la iglesia primitiva. Pues todo lo que hemos visto hasta ahora, digamos que eso nos dice todo y lo principal del contexto en el cual se desarrolla la mujer en la iglesia. Uno dice, la mujer, ¿cómo va aquí en toda esta historia? Ahora a ratos la pastora nos decía, realmente fue una mujer relegada. Estábamos frente a una sociedad compleja. Por un lado está, digamos, la tradición judía, por otro lado está la tradición griega, que pues obviamente estas primeras comunidades están en medio beben de esa tradición griega y de todos esos elementos socioculturales que han ido marcando y cambiando las diferentes etapas. Yo digo que cuando uno quiere ver el papel de la mujer, y no solo de la mujer, del hombre, o más bien de nosotros como creyentes y cristianos, uno debe referirse a la fuente primaria y beber del texto bíblico. El texto bíblico siempre nos va a marcar cómo, cuándo, quién, dónde, para qué. Y en ese sentido, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es cuando vamos descubriendo hacia dónde vamos. Cuando uno ve el origen de esa iglesia primitiva, lo primero que debe hacer es buscar la fuente, como les digo, y en ese contexto, digamos que uno puede empezar a encontrar como esas pistas que le pueden orientar realmente hacia dónde vamos y cómo fue que se movió esa mujer en esa iglesia primaria, en esa iglesia primitiva o en esa primera iglesia. Si nosotros vemos el libro de Hechos, que yo me imagino que todos lo conocemos mucho, pero que cada vez que lo leamos con seguridad vamos a ir aprendiendo un poco más, podemos ver cómo en Hechos 1:14 nos va a decir, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Acá quiero destacar dos palabras, compañía y algunas mujeres. El texto aquí inmediatamente nos está haciendo referencia como, acordémonos que este texto hace referencia a lo que pasó después de la ascensión del Señor. Esto ocurre inmediatamente después del Señor, que todos vuelven y digamos están como en ese momento de comunidad. Aquí ya empezamos a vislumbrar esos pequeños comienzos de iglesia, esos pequeños comienzos de compartir en comunidad. Están en compañía. ¿Quiénes están en compañía? Un grupo que fue convocado, que fue formado y que de alguna forma ya tiene en su mente, en su corazón, en su espíritu, esos elementos que les dieron. Pero es que estos están en compañía de algunas mujeres, nos dice acá. No todas, algunas mujeres. Luego ya vemos que dentro de esa comunidad era común que estuvieran presentes las mujeres, independientemente de lo que estuviesen haciendo en este momento, ahí había compañía de mujeres. En Lucas 23, 49, vamos a ver un texto donde nos dice, esto también es después de la muerte de Jesús, dice, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia mientras contemplaban todo aquello. Acá vemos a las mujeres, está haciendo referencia a unas mujeres que venían desde antes siguiéndolo. ¿A quién?
a ese Jesús, a ese Señor del que se fueron formando, a ese Señor del que fueron obteniendo diferentes experiencias de vida. Entonces vemos cómo ya en esas comunidades, que aún no se está hablando de una iglesia conformada, pero que son pequeñas comunidades que ya se reúnen, la que nos habla acá Lucas, ya está la presencia normal de esas mujeres. Ya vemos esas mujeres que le habían seguido desde Galilea. Es decir, aquí podemos empezar a ver que ya hay una historia, larga o pequeña, no importa, ya hay una historia dentro de esa experiencia en la que están incluidas esas mujeres. En Lucas 24:8 nos va a decir, recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, cómo os decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Acordémonos que este texto nos está haciendo, contando cómo fue la experiencia de las mujeres cuando llegaron al sepulcro. Y acá es importante que veamos esta palabra, recordar. ¿Qué se les está diciendo a la mujer? Acuérdese. Pero ¿de qué es de lo que se les dice a ellas en ese momento que se acuerde? El texto nos dice, y ellas recordaron sus palabras. Hay dos palabras claves ahí. Recordad, resucitará. ¿A quién se les decía esto? ¿A quién Jesús les decía esto? A las mujeres. Entonces, es importante estos textos cuando, digamos, hacemos una lectura, podríamos hacer en clave de la experiencia de la mujer dentro del caminar de Jesús en medio de la comunidad, ver cómo esas mujeres sí estaban ahí presentes, cómo estas mujeres que llegan al templo se les dicen, recuerden. ¿A quién se le dice recuerde? A mí cuando me dicen recuerde, o oiga, ¿se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué tal? Es porque ya hay una experiencia previa, es porque ya hay un camino recorrido. Largo o corto, no importa, hay un camino recorrido. Entonces aquí vamos viendo los mismos textos bíblicos, nos vamos viendo cómo esa presencia de la mujer está ahí. Y a la mujer se le ha dicho, usted va a participar de esa experiencia de resucitación. Y el texto mismo nos va a decir, y ellas recordaron sus palabras. ¿Qué nos muestran estos textos? Estos textos, los que acabamos de ver, nos están mostrando cómo esas mujeres tuvieron la experiencia del anuncio de primera mano. Es decir, a las mujeres de la comunidad de la época no fue que les contaron, fue mujeres que estaban ahí viviendo esa experiencia, la sintieron, la oyeron. Laura, ¿quieres decirnos algo? Bueno, parece ser que se le activó el micrófono. Bueno, seguimos. ¿Con quién tuvieron estas mujeres una experiencia? Una experiencia directa con Jesús. Acordémonos que aquí estamos hablando todavía de algo previo a esta eclesía primera, a esa eclesía primitiva, pero digamos que esa iglesia primera pues tiene sus orígenes en esta experiencia que es Jesús. Fueron mujeres que fueron convocadas, fueron llamadas, pero además fueron preparadas con el anuncio ¿por quién? Por el mismo Jesús. Entonces ya en los mismos textos bíblicos nos están mostrando, mujer, tú has sido preparada por el mismo dueño de la vida. El mismo Jesús te ha preparado. Él te ha dado el anuncio y te lo sigue dando a través de los textos. Y no solo eso, sino que es que además las mujeres fueron las primeras en vivir la experiencia de la resurrección del Señor. Eso lo vemos en los evangelios, nos lo muestran claramente, como las primeras que llegan han sido las mujeres. Es decir, lo que nos está mostrando esto es que a las mujeres no se los contó el esposo, el amigo, el hermano. No, ellas tuvieron una experiencia directa y participaron directamente de ese nacimiento de iglesia
del que hablábamos hace un momento, de cómo fueron esas primeras comunidades, cómo fue esa eclesía, y hicieron parte integral de toda esa experiencia que fue Jesús en medio de, para, como lo vamos a ver, empezar a ser parte también de esa eclesía que se va formando, de esa iglesia que poco a poco se va estableciendo. En Lucas 24, del 13 siguientes, donde nosotros vemos el camino de Emaús, que a mí personalmente es un texto que siempre me gusta mucho y siempre me interpela muchísimo, porque cada vez que uno lo estudia, aprende un poquito más. Y en el relato del camino de Emaús se ratifica la importancia del evento que ha ocurrido y del eje protagónico. El eje protagónico sabemos que es Jesús, pero además ahí hay muchos elementos que muchas veces pasamos por alto. Para el estudio que tenemos hoy, hay un elemento que de pronto yo estoy casi segura que ustedes y yo hemos pasado por alto, y es como en el 24-22 se nos dice, el caso es que algunas mujeres de las nuestras, y sigue el texto, habla de algunas mujeres nuestras, y más adelante en el 24-24 va a decir, fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Se está refiriendo a los hombres, algunos de los nuestros. Y aquí quiero destacar esto, ¿por qué? Porque están hablando de algunas mujeres y algunos hombres, es decir, una parte de un grupo de personas de nuestra comunidad en los cuales habían mujeres y habían hombres que pertenecían a los de nosotros. Cuando hablamos de nuestros, ya nos estamos percibiendo como comunidad, ya nos estamos percibiendo como ese grupo que tiene un objetivo, como ese grupo que está viviendo juntos una experiencia. Entonces vemos como aquí, digamos, en esta primera comunidad, no se excluye de la comunidad como tal, de la comunidad que vive la experiencia de Cristo a la mujer, sino todo lo contrario. Estas son de las nuestras. Así como nosotros, estas son de las nuestras. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta precisamente porque a veces se nos desfigura un poquito el papel precisamente que tenemos dentro de la iglesia, porque lo parcializamos hacia un lado o pasamos por alto elementos que son tan sencillos como esto, pero que nos dan una profundidad grande con relación al texto. ¿Qué nos logra evidenciar este texto? Este texto nos lleva, digamos, a ver cómo esas mujeres estaban presentes en esas primeras comunidades y nos deja ver cómo hacen parte de ese grupo que se identifica como tal, o sea, que se empiezan a identificar como que oyeron unas enseñanzas, nos dieron un papel y aquí estamos incluidas nosotras también. A la mujer, como dijimos, en el relato de las mujeres cuando llegan al sepulcro, se les llama a recordar. ¿Y se les llama a recordar qué? Se les llama a recordar el lugar que se ocupa. Y en esto sí quiero que nos volvamos todas y todos, pero que nos volvamos todas esa mujer que recuerda, esa mujer que recuerda a estas mujeres de la primera comunidad, esta mujer que recuerda qué lugar ocupa, qué lugar se le ha dado, por qué ha olvidado ese lugar y digamos cuál es la razón de ser y el por qué de esa experiencia que se está teniendo, que muchas veces se nos olvida que somos parte de un proyecto de comunidad. Esa parte es importante. Y el texto nos dice, y ellas recordaron sus palabras. La clave es recordar, pero ¿para qué? Dice uno, ¿para qué recordar? No solo porque uno sabe, digamos, qué lugar está ocupando, sino porque además de que se mantiene viva la presencia del Señor, entonces estas mujeres empiezan a tener un sentido de identidad. Cuando yo tengo un sentido de identidad, yo ya me siento parte de un proyecto, me siento parte de una comunidad, vivo, respiro por mi comunidad, sueño por mi comunidad. Entonces, el recordar nos hace eso, nos hace mantener, digamos que la mirada fija en aquello que es importante, en sentir identidad con el Señor,
con la comunidad y con la iglesia de Cristo. Y esto Jesús, ese recordar, no se lo dijo solo a esas mujeres, nos lo está diciendo a través de ella a nosotras hoy. Recuerde qué lugar ocupan. Y hoy sí que nos está haciendo falta, siglo XXI, recordar qué lugar es el que la mujer está ocupando. Entonces, esta mujer de la primera etapa primitiva se siente identificada. ¿Con quién se siente identificada? Se siente identificada con el Señor resucitado, con las enseñanzas que recibieron directamente de Él. Se siente identificada. Voy a hacer aquí un pequeño pare. Silvia Figueroa nos está diciendo que pide nuestras oraciones en este momento. Se llevaron a su sobrino de emergencia de 4 años convulsionando con fiebres altas y no respira. La acaban de llamar. Ponemos en manos del Señor al sobrino de Silvia. Esto es parte de nuestras comunidades. Esta es la experiencia que nuestras comunidades tenemos en medio del día a día, pero es aquí cuando tenemos que recordar precisamente. Recordemos a ese Señor de amor, de bondad, de misericordia, ese Jesús que con su palabra sana, con su palabra cura, y es en manos de Él que en este momento ponemos al sobrino de Silvia para que sea Él encargándose de su salud, de su bienestar. Silvia, te acompañamos. En el nombre de Jesús, sabemos que Él va a estar bien y que tu familia va a estar bien. Amén. Bueno, seguimos viendo cómo como mujeres nos sentimos identificadas, porque en estas mujeres de la primera etapa estamos nosotras también, nos sentimos identificadas con con el resucitado, con sus enseñanzas, con la preparación recibida, porque es que estas mujeres recibieron de primera mano esa preparación de parte del Señor. Entonces, esta parte es importante porque a veces a nosotros se nos olvida. Nosotros tenemos una preparación que los textos nos dan y de la cual debemos hacer uso en todo momento. Pero además se sienten identificadas con la resurrección, se sienten identificadas con ese Jesús resucitado y indudablemente se sienten identificadas con aquello que la comunidad espera, que es el regreso de Jesús y la instauración del reino de Dios. Entonces, como vemos en esta primera etapa, esa mujer de la iglesia primitiva no es una mujer ignorante. Puede que no tenga formación en muchas cosas o que esté limitada en muchas cosas, pero es una mujer que ha vivido la experiencia del Señor, ha vivido la experiencia de Jesús y siente que pertenece a ese proyecto. Es una pertenencia a la cual nosotros tenemos que hacer, digamos, echar mano de eso también. Aquí, en ese sentido, digamos que tanto ellas como nosotros debemos recordar cómo Jesús dignifica a la mujer. Jesús siempre va a estar en todos sus postulados dignificando a la mujer, incluyendo a la mujer, a los niños y a los desfavorecidos, y sin lugar a dudas es quien le da visibilidad y un lugar. Con Pablo, ¿qué vamos a ver? Con Pablo vemos muchas cosas. Pablo da respuesta a muchos elementos que, como se nos decía al principio, se dice que la mujer debe estar en silencio. Sí, no, ahí tenemos que muchas veces hacer unos estudios un poco más profundos con relación a textos tan particulares, porque también él se está refiriendo a eso teniendo como referente una sociedad en la cual está, una sociedad que está en medio de unas dinámicas que son tan o más complejas que las que estamos viviendo hoy siglo XXI. Y ahí es cuando todo esto le sirve a uno. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos llamados hoy a dar respuesta a este mundo que lo vemos en el cual la mujer se ha tomado un papel de, somos, no sé, o sea, es un papel tan desvirtuado de realmente lo que usted como mujer puede aportarle a una sociedad, puede aportarle a su comunidad, que precisamente esto es lo que nos sirve para cuando recordamos y volvemos a esos elementos, eso es lo que nos va a servir para hacer respuesta y ser esa luz en el camino que de pronto a veces se necesita. Con Pablo, ¿qué vamos a ver nosotros? Pablo nos muestra cosas muy interesantes, porque además con Pablo
él nos deja ver que hay una participación activa de la mujer en esa primera iglesia. Pablo nos deja ver cómo las mujeres a él le alojaron. Entonces, uno diría, ah, no, pero es que estos son como oficios muy simples. Ese es el problema de hoy en día que tenemos, que todo lo damos por hecho, todo lo damos por sentado, pero resulta que hoy yo tengo un papel aquí, mañana tengo que tener otro, muy seguramente, la próxima semana posiblemente tendré otro. ¿Cuál es la clave? La clave es ser flexibles y saber y recordar qué es lo que tenemos para aportar. Y Pablo lo sabe ver muy bien en la mujer. Y la mujer en la iglesia primitiva, en esas primeras comunidades, fue un soporte grandísimo, tanto a nivel material como espiritual para Pablo. Y Pablo lo va a decir muchas veces. Él, por ejemplo, en Hechos 16, del 13 al 15, él nombra a Lidia. Y acordémonos que Lidia fue para él, digamos que un soporte, lo ayudó tanto materialmente como en soporte interior, podría decir uno. En Hechos 16:13, él va a decir, nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido, y nombra a Lidia. Y aquí quiero que miremos otra vez esta pequeña frase, las mujeres que habían concurrido. ¿Cuándo concurre uno a algún lado? Por ejemplo, hoy las mujeres que estamos acá, ¿por qué llegamos? ¿Por qué nos reunimos acá? Porque estamos concurridas, porque hubo una convocatoria. Y cuando uno es convocado es porque ha escuchado un llamado, porque ese llamado me hace sentirme parte de esa experiencia. Que en el caso de nosotros toda la experiencia se torna obviamente en Jesús y en todo aquello que implica, y en mi papel como mujer en torno a Jesús, todo lo que implica. Entonces, esas mujeres que habían concurrido, ¿por qué? Porque es que los convocados llegan. ¿Y llegan por qué? Porque se sienten eclesía. Yo me siento iglesia, por eso yo participo en un diplomado. Yo me siento iglesia, por eso me congrego en la comunidad. Yo me siento iglesia, por eso oro por mi hermano. Yo me siento iglesia, por eso pido oración a mi comunidad. Entonces, son elementos que a veces, digamos que los dejamos pasar muy en alto. ¿Por qué? Porque es que hoy en día se ha desdibujado tanto el papel que debemos cumplir, tanto hombres como mujeres, que pensamos que únicamente si tengo notoriedad, entre comillas, es que estoy ejerciendo un papel. No, hay diferentes formas y muchas formas de aportar, y esas mismas formas van haciendo que se enriquezca la experiencia y que cada vez se llegue incluso a lo que hacen muchas de las pastoras que hay hoy acá, que es dirigir comunidades. Pero eso no fue de un día para otro, eso fue porque fueron convocadas, porque fueron llegando, porque se fueron formando, porque vamos aprendiendo y porque poco a poco vamos haciendo crecer esa experiencia. Pablo también en la carta a los Romanos, 10 de los saludos que Pablo manda al final de la carta son para mujeres. Habla de Febe, como les decía hace un rato, que acá además nos da una clave grandísima. Febe es la diaconisa de la iglesia de Cencreas. En Romanos 16:1 él la va a llamar la protectora. Luego él no está demeritando a la mujer, todo lo contrario. Ahora que Pablo hace un llamado, como les decía, precisamente por las comunidades en las que se veía, a que tengan ciertos comportamientos, sí. ¿Por qué? Para no ser confundidas. Básicamente, así en palabras grandes, porque pues digamos que no nos podemos poner a profundizar mucho ahorita en eso. Pablo en esta carta también saluda a María, Trifena, Trifosa, Pérsides, Olimpia, Julia y Filólogo. Bueno, acá es a los matrimonios, a Priscila y Áquila, a Junia y Andrónico. Entonces, como vemos, digamos que dentro de la comunidad cristiana, Pablo sí tiene en cuenta a las mujeres. Pablo sabe que son elemento fundamental. Pablo sabe que ellas tienen un papel que cumplir. Pablo sabe que las mujeres son soporte de la iglesia. Y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, Pablo habla de los diáconos y él da como unas normas, pero además habla que las mujeres igualmente deben seguir esas normas, igualmente. Es decir,
Hay diáconos hombres y hay diáconos mujeres, y eso hoy en día ya no está en discusión. Realmente en la iglesia primitiva hubo diáconos mujeres, y no una ni dos, sino varias mujeres diáconos que aportaron muchísimo a la iglesia, que le aportaban muchísimo a la iglesia. ¿Y qué va a decir Pablo? Los diáconos deben ser dignos, deben ser sin doblez, no beber mucho vino, no tener negocios sucios, que guarden el misterio de la fe, que tengan una conciencia pura. Y con relación a las mujeres diáconos, ¿qué dice? También deben ser dignas. Dice exactamente lo mismo, no calumniadoras, que es lo mismo que ser sin doblez, sobrias, que es lo mismo que no beber mucho vino, fieles en todo, es decir, no tengan negocios sucios, guarden el misterio de la fe, tengan una conciencia pura. Entonces, como vemos, hay un lugar que realmente en la comunidad cristiana primera se le ha dado a la mujer. Muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Precisamente por las desvirtuaciones que vinieron después a lo largo de la historia de la iglesia. Y tanto diáconos hombres como mujeres, ¿a qué los llama Pablo? Gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Y es un llamado que realmente es atemporal, es un llamado que fue en ese momento, pero que debería ser uno de nuestros postulados hoy en día. Como les digo, hoy en día lo estamos necesitando mucho. Por eso es importante que sepamos responder precisamente como iglesia. Si uno ve, no, antes de ver esto, quiero nombrarles algo que eso, la verdad, no les, no les hice diapositiva porque es un tema que es bastante denso, pero que sí es importante porque dentro de esas mujeres diaconisas, digamos que hay muchos testimonios que se han ido recogiendo y ya es evidente que hubo mujeres diáconos en Grecia Oriental y que se desempeñaban realmente como diaconisas. ¿Cuáles eran las funciones de una diaconisa? Las diaconisas tenían funciones litúrgicas realmente, supervisaban la vida de los creyentes, cuidaban de las mujeres que se habían bautizado. En Asia Menor también existen datos de familias que tenían mujeres diáconos. En Occidente las mujeres diáconos se van a evidenciar más o menos por allá como en el siglo V, ya mucho después de que fueran conocidas en Oriente. Y digamos que aparentemente la mayoría de los concilios episcopales de Occidente no aceptaron la práctica de las mujeres diáconos, pero a pesar de eso, pues hubo ordenaciones de mujeres diáconos. Y lo cierto es que, digamos, en la historia se ve que existen muchos ecos del diaconado de mujeres y de los oficios clericales de mujeres hasta el medioevo más o menos, tanto en Oriente como en Occidente. Si bien es cierto que digamos todos estos elementos toca buscarlos mucho, pues existen realmente y hay estudios antropológicos que muestran que varias culturas, digamos, tenían diaconisas, pero que empezó, digamos, como a segregarse a un lado, ¿por qué? Sacando como excusas a veces un tanto absurdas, ¿no? Una de esas excusas eran que por las normas de pureza, que porque en las mujeres no se podía cuidar, que porque por el tema de las menstruaciones y el parto de la mujer, entonces podían haber contaminaciones. Otro de los motivos por los cuales, digamos, ya en una iglesia más tardía se fueron relegando las diaconisas fue porque al principio las diaconisas, ¿cuál era una de sus funciones además? Era que, por ejemplo, un obispo, pues, se iba a bautizar, únicamente, pues, algo le hacía en la cabeza a la persona, pero como los bautismos eran por inmersión, de eso estaban encargadas las diaconisas. Pero, digamos, como después ya, porque cuando eso se bautizaban ya adultos, pero como después cambiaron a bautizarse niños, entonces ya como que se dejó a un lado y ya fueron relegando más como ese papel hasta que de la iglesia como institución se fue desechando. Digamos que, como podemos ver, hay presencia de la mujer, hay una presencia activa y nos dice Liliana acá,
Pablo resalta la labor de la mamá y abuela en la vida de Timoteo. Pablo, exactamente, como tú lo dices, él rescata mucho eso y siempre está, digamos que como muy pendiente de ese tipo de cosas. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Y qué preguntas tienen en este momento. Ya llevamos 50 minutos, entonces sí pienso que por ahora podemos como mirar qué inquietudes han surgido o qué les gustaría aportar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No? ¿Continuamos? Liliana, dime. De pronto más que una pregunta era aportar, porque sí está muy claro, y de pronto era lo que tú decías, ¿no? Nosotros no nos fijamos cuando comenzamos a leer o cuando leemos sobre todo el tema de los hechos y cuando se habla alrededor de Pablo, que tanto nombra a las mujeres. O sea, ahorita que hacías como el doble clic, bueno, tenemos claro que es Jesús a las mujeres las primeras que se les presenta, en lo que nos decías de recordar, pero ya después en la vida, y digamos que cuando nos decías ahorita de Pablo, wow, a mí me pareció muy, digamos que también revelador, por decirlo de alguna manera, porque sí, sí se lee, pero no se hace como tanto énfasis, sino no hace como Sí. tanta puntualidad en eso y como que se pasa, ¿no? Como que se va pasando y claramente sí, sí somos nombradas bastante en la historia de la primera de la iglesia primitiva. Muchas gracias, muy claro. No, con gusto, Liliana, y tienes toda la razón. Eso que acabas de decir es clave y mira, yo lo veo siempre con los diferentes grupos con los que uno organiza encuentros o organiza formaciones. Nosotros hemos leído la Biblia muchas veces, pero a veces hacemos lecturas como tan mecánicas, por llamarlo de alguna forma, que a veces pasamos por alto elementos. Hoy que estamos haciendo esta lectura como en el clave de esto, y como les decía al comienzo, ¿qué es importante? Es importante no referirse a los textos. El primer referente que nosotros debemos tener, siempre los textos. Y hagámoslo de a poquito, pero tratando como de lo que yo siempre digo, debemos dejarnos preguntar por el texto, pero también debemos preguntarle al texto. Cuando uno hace ese ejercicio, es impresionante con lo que se encuentra, es impresionante ver uno que, wow, de verdad que sí estamos ahí presentes. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Y que en eso he sido yo, vengo desde hace un tiempo para acá siendo muy reiterativa con los grupos, es que estamos en un momento de la historia en el que hay una ruptura y se nos quiere terminar de fracturar como familia, como sociedad, como hombres, como mujeres. Entonces, sin darnos cuenta, nos vamos dejando permear de esos lenguajes que se manejan hoy en día, en los cuales las mujeres debemos empoderarnos. Ustedes me disculparán, pero personalmente es una palabra que a mí ya me tiene hasta acá y me molesta, porque es que empoderar es vuélvete grosera, haz un pulso con el otro es tu enemigo. No, eso no es empoderamiento. Empoderarme es recordarme quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, qué me está diciendo a mí la vida, qué le puedo yo aportar a la vida. Ahí sí háblenme de empoderamiento, pero no cuando entramos como en esas batallas, ¿no? Bueno, ¿seguimos adelante o alguien quiere aportar algo más? Hermana, Quería buenos días. hacer una consulta. A ver, tenemos dos personas, va a hablar una y luego la otra. ¿Quién me habla primero? Ahí la hermana que habló primero. No sé quién fue. Mi nombre es Margarita García, Sí. soy de Perú y gracias, quiero agradecerle por la exposición, está muy clara, muy específica y en lo personal a mí me llama mucho la atención lo que usted dijo, yo me siento iglesia. Estamos en un tiempo donde necesitamos dar respuesta. Sí, Y eso es cierto lo que usted está diciendo del empoderamiento. A mí también me choca cuando no entendemos bien qué significa el empoderamiento. Es sentirse mujer, tenemos un lugar en el reino, pero yo me siento iglesia. Algo que observo, si bien es cierto hay bastante afluencia de mujeres en la iglesia y en la sociedad, pero cuando se trata de dar testimonio como iglesia o de temas, ¿no? De la iglesia, es como que la mujer, bueno, ahí está mi esposo,
ahí están los hombres. Y como que no tomamos esa posición que Dios nos ha dado, que nos ha otorgado. Yo me siento iglesia, no es algo de la iglesia como una organización solamente, o un tema, o una conferencia que se va a dar. Yo soy parte de ello y tiene que ver con la identidad, ¿no? Y empieza con la lectura del texto, es verdad, nos pasamos, leemos por encima o lo damos por sentado, no investigamos. Y claro, cada una tiene su agenda y todo, pero dentro de ello, ¿cuál es mi lugar? ¿No? Y quiero agradecerle por eso. Gracias, hermana. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de recordar y que hoy sea la palabra que nos llevamos. ¿Quién más iba a hablar? Acá. Dime, El Señor le dime. bendiga, estaba muy, muy linda la clase, Muchas pero gracias. quería hacer como una pregunta. En la clase anterior se nos enseñaba, ¿cierto?, cómo era más o menos, cómo vivía la mujer, ¿cierto?, en aquella época, en el Antiguo Testamento. Y quisiera preguntar si en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, ya estamos hablando de Pablo, cuando ya estaba Jesús, ¿cierto? ¿Qué cambió en estas mujeres que le permitió poder, no es la palabra empoderarse, como decía usted, sino que eh, poder hacer las cosas Identificarse. que hacían? Claro, porque no sé si la sociedad era la misma, si seguía siendo donde la mujer seguía cumpliendo el rol como en menor función del hombre, pero algo tiene que haber cambiado en estas mujeres para que ellas hubiesen tomado como esa iniciativa, para que Pablo las considerara y también las nombrara en esta tan bella labor de ser diaconisa y de demostrar la función que ellas también podían hacer, porque ellas lucharon contra una sociedad totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? Bueno, Te lo claramente digo en una palabra. Ajá. Pasó Jesús. Así, Sí, sí. resumidito, ¿qué cambió? Indudablemente lo que tú dices es cierto. O sea, hubo un cambio en estas mujeres. Y es ese cambio al que nosotras debemos estar receptivas también. La sociedad sigue siendo incluso más compleja que la sociedad de la que venía el pueblo hebreo, porque es que tenemos ahorita acá un mix de culturas en los cuales se tiene que responder no solo a, digamos, a ese entorno hebreo y esa cultura hebrea, sino que además hay una influencia griega, que por eso es que Pablo hace muchos llamados, y va a venir una influencia romana que es brutal. Entonces, si es por el contexto, es muy complejo. ¿Qué cambió? Esto de lo que estamos hablando acá, una experiencia que se llama resurrección. Cuando hay resurrección, viendo que yo ya vengo de una formación que Cristo me ha dado, como les decía, no fue que se lo contaron, sino que la ha dado y no la sigue dando a través de los textos. ¿Qué pasa? Es donde está ese cambio, es donde como el chip dice, venga, yo ocupo un lugar, que fue lo que Jesús hizo. Si tú ves, Jesús siempre que hace en los textos sagrados, dignifica a la mujer. Cuando a ti te devuelven la dignidad, tú ya te sientes persona, ya hago parte de una sociedad, ya tengo el valor. Nos está diciendo a ti, Jesús le dio el valor a la mujer, por eso tuvo varias colaboradoras. Exactamente, es eso. Cuando a ti te dan el valor, tú ya dices, mi voz cuenta. Entonces, resumiéndolo en una palabra, ¿qué cambió? Una experiencia que se llama Jesús. Eso cambió. Bueno, vamos, ¿alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, hasta aquí digamos que podemos ver cómo, como ya lo hemos estado hablando, sí hay esa experiencia de la mujer dentro de esa primera iglesia. Esa eclesía, esta primera etapa de la iglesia primitiva, ¿cómo la puede uno resumir? Esa primera etapa no estamos hablando de 1 o 2 años, estamos hablando de 4 siglos. Estamos hablando de un tiempo bastante largo en el que han pasado una cantidad de situaciones y de complejidades. No es que haya sido pues así como tan suave y tan fácil la situación ni para la iglesia, ni para nada, eso es cierto.
Entonces, en esa primera etapa, como podemos ver, ¿por qué nace esa eclesía? Nace a raíz de las enseñanzas de Jesús y de su experiencia de su resurrección, que esto es algo que debe estar grabado en nuestra sangre. Nuestra iglesia nace de las enseñanzas de Jesús y de la experiencia de resurrección. Ya entre los años 30 al 32 se empiezan a consolidar los seguidores de Jesús en Galilea y en Jerusalén. Del año 32 al 41, en esta parte voy a ir muy rápido porque lo que he hecho es un resumen, como dice ahí, un resumen precisamente de esos eventos importantes de la iglesia, esos eventos importantes que marcaron la iglesia y que nos sirven, digamos, como elementos para nosotros saber de dónde venimos, pero también para saber hacia dónde vamos. Cuando uno sabe de dónde viene, cuando uno conoce sus orígenes, cuando uno conoce su historia, va a ser muchísimo más fácil dar respuesta, pero no solo dar respuesta, sino va a ser más fácil también, digamos, que aportar a esa construcción de iglesia que se tiene que seguir haciendo. Los elementos siempre van a seguir siendo los mismos. La raíz siempre debe ser la misma. El centro siempre debe ser el mismo. No podemos cambiar eso porque estaríamos yendo en contra de todo lo que la experiencia de Jesús significa. Pero sí es importante ir respondiendo de acuerdo al momento histórico y precisamente para eso es que nos sirve la historia. La historia nos sirve para poder dar respuesta, como hemos dicho, y para poder de alguna manera ser formadores de una sociedad cada vez más desvirtuada, diría yo. Entonces, como les decía, del año 32 al 41 van a surgir grupos de griegos que empiezan a criticar como toda esa tradición judía, toda la visión que ellos tenían, toda la cantidad de normas que tenía. Durante estos mismos años, perdón, que también se da la persecución de Pablo y después también se va a dar la conversión de Pablo, que como sabemos, pues es uno de los grandes aportes y el mayor evangelizador que ha habido en la historia. Del año 41 al 49 empiezan las persecuciones de las comunidades de Jerusalén, va a haber el martirio de Santiago el Cebedeo. Yo acá hice como un resumencito chiquito, ya si uno coge cada etapa, obviamente que hay mucho que decir, pero digamos que la idea es tener como una visión general, ¿no? Entre este año 41 y 49 ya vemos a Pablo, a Pedro y a Santiago como líderes, cada uno, digamos que haciendo en diferentes zonas ese liderazgo requerido precisamente para seguir dando ese mensaje. Y es cuando se va a dar el Concilio de Jerusalén. Acordémonos que el Concilio de Jerusalén se dio básicamente por esa pequeña diferencia en cuanto a la visión de lo que se debía hacer con la comunidad entre Pedro y Pablo, pero que al final del día ambos buscaban lo mismo que buscaban. Lo importante es no perder la esencia, pero ir de acuerdo al momento también que se va a dar respuesta a la gente. Ya entre el año 50 al 100, más o menos como en el 63, 64 es que se va a empezar se da la muerte de Pedro, de Pablo y de Santiago. Con la muerte de Pedro, Pablo y Santiago, ya digamos que ese es el límite del final de la primera generación cristiana, es decir, de esa primera generación de esa iglesia primitiva, de ese primer grupo de gente que empezó a conformar esa eclesía. Santiago muere en Jerusalén y Pedro y Pablo van a morir en Roma. Acordémonos que siempre pues estuvieron expuestos al martirio. ¿Cuál fue el legado y lo que podemos sacar de toda esta experiencia en este tiempo? Una visión unificada del sentido de la vida de Jesús. Y ese legado que dejaron ellos es el legado que nosotros debemos mantener vivo. Llámese mi comunidad como se llame, y si yo soy cristiano, si yo soy cristiano católico, si yo soy, no sé, protestante,
llámese como se me llame mi comunidad, hay un objetivo que no debemos perder nosotros. El legado es la visión unificada del sentido de vida de Jesús. Cuando nosotros tenemos eso claro, como lo tenían estos hombres que formaron iglesia, podemos ser formadores de iglesia, podemos ser acrecentadores de iglesia, y ahí es cuando empieza como a cobrar sentido todo esto de esta historia que se nos muestra. Ya entre el año 100 al 150 se empieza a consolidar la iglesia. Se empieza, digamos que a dar como más forma, ¿no? Digamos que esta etapa entre el año 100 y la 150 es como la etapa menos conocida, pero también es donde se van a concretar como más ese sistema organizativo, ya se empieza a vislumbrar más y ya se empiezan a tomar escrituras como referentes, que esa parte pues es importante. Y es una etapa donde se va a hablar de la gran iglesia. A partir de aquí ya se va a empezar a hablar de la gran iglesia. Esa gran iglesia, digamos que tiene diferentes momentos o diferentes círculos, ahí se van dando como etapas. Hacia el año 200 es donde se da ese primer círculo que básicamente gira en torno a los obispos y a los presbíteros. Esto ya hablamos de una iglesia más estable, ya hablamos de una iglesia que conserva valores, ya hablamos de una iglesia que se identifica con esa iglesia apostólica, ya hablamos de una iglesia que se identifica con el legado del que hablábamos hace un momento, de tener a Jesús como el centro, pero es una época de la iglesia en la cual también empiezan a haber persecuciones. Digamos que yo les decía que esa gran iglesia tiene 7 momentos. Para nuestro estudio de la iglesia primitiva, nos interesan los primeros 2 momentos, que es este primer círculo del que les acabo de hablar, y un segundo ciclo, que es la iglesia de Estado, la iglesia ya con un poder sacral. Es esa iglesia de obispos ya empieza a ocupar un lugar de poder, ya empiezan a darse unas dinámicas que cuando uno lo ve por encima, dice uno, no, eso no debiera ser. Cuando uno hila un poquito más fino, empieza a darse cuenta que de alguna manera era necesario ese diálogo con la realeza y con los nobles. ¿Por qué? Para ir teniendo una presencia. Digamos que es como de esas etapas de la iglesia, junto con muchas que van a venir después, de las cuales uno como que no quisiera comérselas, como que no le gustan, pero que cuando uno trata de ser más objetivo, dice uno, pues sí, o sea, nada es azar y de alguna manera era necesario. Y digamos que en esta etapa es cuando ya se va a dar el pacto de Constantino en el siglo IV, y por eso es que les decía eso, que ahí es cuando empieza uno a ver que de alguna manera era necesario, porque acordémonos que se venía de muchas persecuciones, matanzas, digamos, muchas injusticias sociales y cristianamente hablando. Y ya con este pacto, con este edicto de Milán que hizo Constantino, se legaliza la tolerancia a los cristianos. Entonces ya como que puede decir uno, hay un respiro para los cristianos. Y digamos que esto fue una parte muy, muy, muy positiva de la historia. Es una parte en que también, una época de la historia en la que también hay mucha construcción de iglesias, de catedrales, porque de alguna manera se tenía que hacer presencia. Estemos o no de acuerdo, realmente no es lo importante en este momento. Lo importante en este momento es que ese poder sacral le dio como ese escalón que se necesitaba a la iglesia para avanzar. Le dio como esa necesidad de estar ahí presente a través precisamente de unas dinámicas sociales, gubernamentales que se daban en el momento. ¿Y qué pasa con esto?
Dime, Liliana. Qué Liliana, pena, profe, no sé si de pronto lo dijiste, pero no me queda claro y siempre he tenido como la duda en qué momento, digamos que la iglesia se une con el Estado, porque entiendo lo que viene después de lo que nos decías, la persecución, todo el tema del poder sacral, bueno, los obispos, pero pues digamos que con el, ahorita que decías como la historia del resumen o de cómo se iba avanzando en la iglesia, pues desde los primeros tiempos de Pedro, Pablo, Santiago que era, le entiendo así que era muy separado como el tema, como con el tema del Estado, pero en qué momento se hace como esa fusión de pronto, o en qué momento interviene ahí el Estado, o cómo es ese punto en el que como que se une, porque en un principio, y vemos con Jesús que iba más bien como en contra de todo lo que tenía que ver como con todo lo que tenía que ver con el, bueno, en contra, sino que viene como una línea diferente a lo que venía con el tema de los fariseos y bueno, todo eso, pero ¿en qué momento esta primera iglesia como que entra o donde entra el Estado pues como a unirse? No sé. sí, ya te lo iba a decir más adelante, pero te lo adelanto. Hay un nombre, Constantino. Con Constantino, el emperador, es que se une. Es en ese momento realmente que se unen estas dos experiencias. Por lo que decíamos, precisamente ese poder sacral del que hace los obispos empiezan como a tener ese encuentro con la realeza. Con Constantino se empieza a ver cómo, si bien es cierto, hay un interés netamente político, también es cierto que hay una conversión. Yo no soy tan osada como para decir de que no, de que todo fue político, porque pues solo Dios sabe y se permitió. Pero es con Constantino, ¿por qué? Porque es Constantino quien va a oficializar que digamos, la Iglesia católica es parte del Estado, o sea, es como recibe todo el respaldo de ese imperio. De ahí la importancia de esa iglesia imperial de la que se habla es esto. Es cuando Constantino dice, empezó con esto, empezó con legalizando la tolerancia de los cristianos con el edicto de Milán, para más tarde ya volverse como una religión oficial. Por eso acá decimos, pasa de ser una religión perseguida a la religión oficial y privilegiada en el poder imperial. Él, digamos que Constantino prefería tener cristianos a su alrededor y de alguna manera tuvo un poder no solo frente a su pueblo, sino ante las demás casas imperiales como de ejemplo a seguir. Entonces, si bien es cierto, si dejamos a un lado la parte de lo que pudiera ser su creencia y lo vemos por la parte netamente política, pues era muy buen negocio. Pero pues nosotros no podemos asegurar que lo hizo como mucha gente lo hace, que no, que es que la iglesia, eso se lo inventaron, eso es lo que quería poder. Sí, no, porque es que igual el poder también ya lo tenía, pero digamos que fueron como esos guiños que la iglesia le fue haciendo a él y que de alguna forma entró en su vida. Él educó a sus hijos bajo el cristianismo. Entonces hay una experiencia ahí también. Entonces fue él quien volvió la religión como algo oficial y terminó volviéndose en lo que tú dices, parte de ese gobierno. Entonces, independientemente de que uno esté de acuerdo, me gusta, no me gusta, vemos momentos históricos en los cuales se hace necesario porque precisamente por ese ir ampliando de iglesia e ir manteniendo vivo. Si no hubiese sido así, muy seguramente en muchos de estos momentos, pues se hubiera acabado con muchos de los cristianos, como pues con tantos que fueron asesinados, ¿no? El proyecto de Dios es otro y el proyecto de Dios usa diferentes cosas. Entonces fue esto. No sé si quedó respondida sí, respondida tu pregunta. Sí, señora. Igual yo creo que ahí toca también ahondar un poco para dar más detalle, pero sí me quedó muy claro. Gracias. Sí, 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 estos son temas que tiene uno que estudiar mucho, muy a fondo, pero pues digamos que yo acá quise hacer como un barrido así rapidísimo porque es importante que lo sepamos, pero lo que tú dices, esto tiene uno que dedicarle tiempito, pero pues a grandes rasgos es eso.
Bueno, ya entre el siglo I a III y comienzos del IV, nosotros vamos a ver que hay martirio por montones. La iglesia, los cristianos, digamos que parte de la experiencia de la cristiandad te ha dado esto, el martirio. Y digamos que en esto hay muchos ejemplos. Y aquí vamos a ver algunas cositas. Una de las primeras cosas que uno tiene que ver es que en el martirio no importaba si era hombre, si era mujer, si era niño, si era anciano, cuántos años tenía, absolutamente nada. Iban al martirio y pasó. Margarita nos está diciendo, sería bueno tener bibliografía que nos recomiende en relación a este tema para seguir profundizando. Traigo acá el nombre de varios libros precisamente para recomendarles que son buenos y que les van a servir para eso. Entonces, claro que sí, yo se los voy, sí pensé en eso porque pues es importante. Uno siempre debe, aparte de estos encuentros, buscar por cuenta de uno cómo profundizar en los temas. Bueno, dentro de esos martirios, algo que vamos a ver nosotros es que el número de mujeres que fueron mártires es muchísimo más grande de lo que uno se pueda imaginar. A veces pensamos que no, iban una tal cual otra, o de pronto no. El número de mujeres y mujeres, digamos que realmente se destacan dentro de los escritos que puedan haber. Por ejemplo, hay una que a mí me llama mucho la atención, que no la puse acá, que es en un escrito del siglo II, que es un libro apócrifo, que se llama Las Actas de Pablo y de Tecla. Ahí nos narran la historia de una muchacha que se llamaba Tecla, que ella era una niña bien y incluso se iba a casar, tenía prometido, tenía la mamá, tenía todo, y literalmente se enamoró de la prédica de Pablo y seguía a Pablo. Y ella dejó todo, se fue y fue sometida a martirios. A ella dice los escritos que ella lo sometieron a fuego y a fieras, pero pues que salió ilesa. En las actas de Justino, nosotros vamos a encontrar a una mujer que se llama Carito, quien antes de su martirio, igual que los hombres, va a gritar, soy cristiana por la gracia de Dios. Esto que nos muestra identidad, de lo que hablábamos hace un rato. La mujer de la iglesia primitiva es una mujer con una identidad muy arraigada. Eusebio de Cesarea cuenta entre el 177 y 178 que hubo dos mujeres, Blandina, que era una esclava, que era pues muy flaquita, frágil, como muy debilita, pero en el momento de sacar su fuerza fue la guía y el apoyo de sus compañeros de martirio. Otra mujer que se llama Bíblide, quien había apostatado, pero pues gracias a Dios a última hora reaccionó y se confesó cristiana. En África, en el 180, los mártires sicilianos de la ciudad de Silium eran 12 y 5 de ellos eran mujeres, Genara, Generosa, Bestia, Donata y Segunda. El obispo San Cipriano de Cartago nombra a varias mujeres que fueron testimonio de fe: Cornelia, Mérita, María, Sabina, Espesina, Genara, Dativa, Donata, Colónica y Sofía. Esos ejemplos los he traído para que veamos cómo, ¿qué nos muestra todo este martirio? Hay mujeres que siguen haciendo presencia al punto de que su identidad como cristianas les ha valido la vida. Entonces vemos que no es tan invisible como nosotros pensamos, precisamente por los lenguajes que hablamos hoy en día. Realmente la presencia de las mujeres mártires en todo este periodo de la historia es bastante alto. Y si fueran mujeres mártires, no fue porque estuvieran en su casa encerradas, simplemente durmiendo o no, de mujeres porque estaban comprometidas con aquello que se identificaban. Entonces es interesante ver esto. Esa iglesia de los obispos, esa iglesia duró más o menos 700 años y básicamente era una iglesia en la cual estaban los obispos y los fieles. Y de hecho así se ha mantenido pues durante muchos siglos, ¿no?
Digamos que es en este contexto y en esta concepción de iglesia que se desarrolla la historia de Mónica, que es la lectura que ustedes les dejaron y de las cuales he querido como sacar unos puntos, digamos que como para ver qué nos dice esa Mónica de la que se nos habla ahí. Porque si vemos, digamos, con todo ese pequeño resumen que vimos de la historia, uno diría, pues con lo que va pasando a través de la historia, como que la mujer se va invisibilizando y aún el mismo hombre, como que el cristiano se va invisibilizando. Y pues no es tan así. Cuando uno ve historias como las que nos presenta el texto que a ustedes les mandaron, pues se da cuenta que no es tan invisible la cosa y de alguna manera son mujeres que han venido a aportar muchísimo a toda esta experiencia de fe. Básicamente esa lectura nos está diciendo que nos habla de una mujer en el Imperio Romano en África, que es una creyente cristiana, que participa de su iglesia, que es una mujer que tiene un carácter y unas convicciones firmes. Podemos hablar que es una mujer fuerte, que tiene muy poco estudio formal, pero que lo que le falta en estudio formal lo rebosa en experiencia de vida. Ella se casó con un pagano y tomó su matrimonio como una misión para fecundar como esa semilla de fe. Es una mujer que día a día vivía la caridad y armada siempre de qué? De paciencia. Construyó una casa de paz para propios y ajenos. Era una mujer que discernía, tenía un don de prudencia muy grande, sabía cuándo era el momento adecuado de hablar, callar o reprender. Una mujer con mucha fe y con mucha confianza en el Señor. Una mujer de un amor incondicional en cualquiera de sus facetas, como mujer, como madre, como esposa, como amiga, como partícipe de una comunidad. Una mujer orante total. Para ella orar era tan natural como respirar, digo yo, y una intercesora incansable, una mujer muy adaptable, sencilla, no se complicaba la vida, vivía una fe muy elemental, pero muy profunda. Cuando uno como que profundiza en cómo esta mujer llevaba la vida, uno dice, no se complicaba, pero avasallaba con su fe. Su hijo Agustín, él va a descubrir la gracia de la oración precisamente por el ejemplo de esa mujer que era su madre. Y una mujer, que me quedaron acá al revés, una mujer que su objetivo de vida personal, familiar y comunitario, ¿cuál fue? El encuentro pleno con Jesucristo resucitado. Si vemos, es una mujer que esto, con lo que se identifica y hacia orienta su vida, está en esa primera etapa también de esas mujeres de la iglesia de Pablo, de esas mujeres de los primeros siglos, está también en esta mujer. El encuentro pleno con Cristo resucitado. Y ese es el estandarte que nosotros debiéramos tener también hoy aquí en el siglo XXI. Esa es la esencia de nuestra iglesia. La otra lectura que ustedes tienen es la de Helena de Constantinopla. Básicamente voy a poner lo elemental ahí también, es la madre de Constantino, ya vimos la importancia que tiene, es cristiana de nacimiento, se dice que muy posiblemente influyó en la conversión de Constantino, tuvo acceso al tesoro imperial, cosa que es favorable, el dinero no es malo, el dinero si se utiliza bien, indudablemente es muy bueno, y ella de alguna manera supo usar ese poder y ese dinero para hacer las cosas que hizo. Construyó iglesias, hizo caridad. Cuando hablamos acá de la construcción de iglesias de ella, ya se empieza a desvirtuar un poquito el concepto de iglesia, ¿no? Porque ya estamos hablando de edificios, ya no estamos hablando de la eclesía, que es el fundamento, sino de edificios. En Jerusalén construyó una de las iglesias más importantes, que es la iglesia del Santo Sepulcro, que es bellísima y que pues hoy en día indudablemente sigue siendo un sitio de peregrinación o de turismo, dependiendo cómo vaya la gente, muy importante.
Ella dio continuidad a las familias y a las dinastías, y esto es interesante porque el ejemplo de ella hizo que los que siguieron gobernando después siempre quisieran emular el ejemplo de esta familia, de Constantino y de Helena. Es una mujer que, digamos, tiene respeto tanto en la Iglesia Ortodoxa, Católica, Anglicana y Luterana. Jugó un papel importante en la corte de su hijo, y lo que les decía antes, fue un ejemplo a seguir por otras mujeres, tanto de dinastías imperiales como fuera de ellas. Todas las mujeres querían parecerse a Helena de Constantinopla y hacer los viajes y las cosas que ella hacía. Y sin duda era una mujer que tenía una capacidad y una habilidad política y pública muy grande. De ahí también sus viajes. Esta parte, digamos que no la encuentran ustedes en la lectura, sino más bien en otro libro que también les voy a recomendar, pero que pues es bueno uno saberla. Fue embajadora del imperio. La peregrinación a Jerusalén indudablemente también tenía un objetivo político, no solo digamos que de peregrinación, sino también con un objetivo de mostrar las bondades del imperio pues a los súbditos, ¿no? Y bueno, lo que les acabo de decir. A nivel de iglesia, porque es importante, porque ella puso un modelo de peregrinación a futuras personas. Entonces, digamos que eso de alguna manera sirvió. Y la peregrinación le sirvió a Constantino para asociar a Helena con la cristianización del imperio. Cuando se asocia esa cristianización del imperio con Helena, entonces se asocia con el gobierno, se asocia con el emperador, y es cuando empieza a volverse precisamente esa iglesia parte del gobierno, que es de lo que hablábamos hace un rato. No voy a profundizar más ahí porque pues... Y tanto Constantino como Helena se convierten en la imagen a imitar. Es decir, todos los gobiernos imperiales a partir de ahí los van a ver como los emperadores, pero no solo emperadores, sino emperador cristiano perfecto. Entonces, casi que para gobernar hay que ser cristiano. Para tener un buen gobierno hay que ser cristiano. Y esto es interesante siempre y cuando no se olvide el fundamento de lo que es ser un cristiano, porque tristemente hoy en día vemos que muchas veces se malusa esto para tratar de adoctrinar personas cuando realmente no, digamos que no se llega como a ese sentido real de que sí, el gobierno ideal es un gobierno que tenga unos fundamentos cristianos, pero de verdad, verdad, no el cristiano que es de un día mientras gana unos votos o mientras gana, como es en este caso, un pueblo y la empatía de diferentes dinastías, sino realmente que sirva como para trascender un poco. Entonces, ellos van a hacer esa imagen. Y la imagen de Helena como cristiana ejemplar va a ser como esa mujer vista que es muy piadosa, que es generosa, y que los gobernantes así son los que van a servir en términos generales para un pueblo. Entonces, digamos que eso es lo que en general, o de lo que en general se nos habla en esta segunda lectura que ustedes tienen. Quise hacer como ese pequeño resumen. Obviamente, yo me imagino que ustedes después harán su lectura y podrán, digamos que aprovechar aún un poco más esos elementos que tienen en el campus virtual. Ya estoy buscando acá aunque igual yo se las coloco en el aula virtual, pero tengo acá eh, tengo varios los libros para recomendarles. Tengo, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza, hay una tesis doctoral que es, si quieren, digamos que profundizar, es muy interesante, porque es que aprende uno mucho de diferentes tópicos. Pero si quieren profundizar en esa Helena Augusta, se llama el libro Helena Augusta, una biografía histórica de Isabel La Sala Navarro. Es un libro gruesito, pero pues toca diferentes temas ahí.
Hay otro libro que es muy bueno, que habla de la mujer en los orígenes del cristianismo, de Isabel Gómez Acebo y otros. Básicamente nos muestra, digamos que diferentes posturas y nos habla de eso, cómo era y cómo sí hay elementos en que muestran a esa mujer en esa primera iglesia. Hay otro libro que se llama ¿Qué se sabe de las mujeres en los orígenes del cristianismo? Este libro básicamente da como una visión general de diferentes estudios que se han hecho de cuál era el papel de la mujer. Hay otro libro que es muy bueno que se llama Los orígenes históricos del cristianismo. eh, y, y este me llama mucho la atención porque básicamente considera importante empezar a responder qué es el cristianismo. Me dice Silvia que si no los puedo escribir por aquí. Claro que sí, ahorita los escribo mientras estamos conversando. Los voy a escribir, aunque también se los coloco en la plataforma. Y hay otro libro que también es muy interesante y habla todo el tema de las diaconisas, de eso y de los oficios eclesiales de la mujer, que se llama Mujeres ordenadas en la iglesia primitiva. Ese libro es muy bueno. Son libros realmente muy buenos. Yo les voy a dar los nombres para que ustedes nos dice Silvia, le comento que me llamaron que mi sobrino ya reaccionó. Bendito y alabado sea el Señor que escucha nuestras oraciones. Silvia va para el hospital, que te vaya muy, muy, muy bien. Tu sobrino va a estar bien, tu familia va a estar bien y nos regocijamos contigo por la salud de tu sobrino, Silvia. Bueno, pues me gustaría escucharlos, que hablemos un rato, porque pienso que tenemos como el tiempito prudencial para oírnos. Les tengo esta diapositiva. Quise terminar con esta diapositiva, aunque pues ahorita vamos a ver otras cositas, con todo este tema, porque es que a veces, como vemos, nosotros mismos nos invisibilizamos y olvidamos el elemento fundamental de todo esto. Hay un libro de Shekel y Sicré, que es de Libro de Profetas, el tomo 1, cuando ellos hacen un comentario a Jeremías que dice: no debe extrañarnos porque la Biblia nos enseña continuamente que lo importante no es el hombre, ni siquiera los mejores, sino Dios y su palabra. Y esa palabra transmitida por el profeta siguió germinando en Egipto, en Judá y en Babilonia, creciendo y desarrollándose hasta formar el libro de Jeremías. Esto porque lo dice Shekel y Sicré, porque pues sabemos que Jeremías terminó por allá en un rincón olvidado del alma en el que nadie volvió a saber de él. Entonces por eso es que ellos hacen esto. Miremos quién es Jeremías y qué significa para nosotros, ¿no? Entonces, con base en esto, yo decía, pues nosotros podríamos decir que no debe extrañarnos porque la Biblia nos enseña continuamente que lo importante no es la mujer, ni siquiera las mejores, sino Dios y su palabra. Y mujeres, grabémonos en el alma esto. Lo más importante es Dios y su palabra. Y esa palabra transmitida por Jesús ha seguido germinando en medio de la humanidad, creciendo y desarrollándose hasta formar la experiencia de vida que hoy conocemos. Ahí es donde nosotros tenemos que centrar y ya teniendo una visión muy pequeñita, porque es que el tiempo no nos da para profundizar más, pero yo sé que ustedes van a leer mucho, pero teniendo esta pequeña visión que hemos tenido hoy, nos da para esto, para recordar, como les decía, que esa sea la palabra que nos llevamos hoy, recordar esa esencia, recordar nuestra identidad, recordar a qué, a quién y cómo es que pertenecemos, recordar qué, cómo y de qué manera es que yo te voy a servir a ti, a mi comunidad, a mi primera comunidad, a mi familia, a mi comunidad eclesial, y cómo es que voy a dar respuesta a esta sociedad del siglo XXI que no solo se ha olvidado de esa presencia de la mujer primitiva, sino que nos estamos dejando desfigurar incluso en la iglesia de hoy, siglo XXI. En una iglesia y en una sociedad tan desfigurada como la que tenemos hoy en día, ¿qué debemos hacer? Volver precisamente a esos elementos claves, a esos elementos que nos indican y nos dan las directrices de hacia dónde es que vamos.
Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y bueno, ya los vuelvo a ver. Entonces, sí me gustaría escucharlos, cómo estamos, qué dudas tenemos. Dime, Evelyn, ¿tienes levantadita la mano? Nos dice Lisset, muy importante sus palabras, excelente, lo importante es irreemplazable y es el todo, lo importante es el que es irreemplazable, sí, señorita. ¿Alguien que me quiera decir algo más? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ven ustedes a grandes rasgos que vimos como esos pequeños puntos que les puse ahí de Elena y de Mónica? ¿Cómo lo ven ustedes a ellas con relación a todo lo que hemos hablado? De pronto bueno, ahí un poco es, yo las veo como mujeres muy dedicadas en lo que querían, muy claras en el propósito, tal vez muy claras en como en su accionar, muy persistentes, y sobre todo pues guiadas y focalizadas y guiadas por Dios, ¿no? Y de pronto con lo que tú decías y al ver que finalmente sí había un rol de la mujer importante en la iglesia desde los primeros tiempos, a veces nos comenzamos a crear esa mentira y como a crear en el contexto en que estábamos y en lo que se escucha, que la mujer no era importante, que no era tenida en cuenta, pero finalmente sí. Y mira que hay mujeres que fueron también muy impactantes dentro de ese tiempo de la iglesia y no solamente digamos que de los relatos que están bíblicos, sino bueno, de todos estos relatos o de todas estas historias como alrededor en que fueron bien importantes. Entonces eso nos cambia un poco, a mí me cambia un poco el paradigma y el contexto mental de decir, no, es que no era importante. O sea, finalmente sí, y muchas, o sea, nombraste muchísimas, y yo creo que hay muchísimas más, nos queda, y a mí me queda como, apunté todos los libros, incluyendo el que nos recomendó Silvia, de toda la historia de la iglesia y donde comenzar a revisar, yéndonos al texto, yéndonos a los contextos, finalmente que siempre la mujer ha sido bien importante, pues obviamente Dios nos da también esa identidad en Cristo de la importancia que tenemos desde la iglesia primitiva. Y mira que somos en este momento como 42 mujeres acá. Me pasa también mucho en la iglesia donde estoy, en que las mujeres somos también mucho columna de oración, de intercesión, de clamor, porque estamos ahí, somos como las que estamos ahí todo el tiempo. Entonces, muchas gracias, me quedé como sorprendida de ver cómo sí hay muchísimas mujeres, muchos nombres, y muy impactantes y de gran impacto y de gran influencia, tanto, digamos, como madres, como esposas, como hijas, las diáconas, bueno, un montón, un montón. Muchas gracias, profe. La verdad quedé como, wow. Me alegra, oye, me alegra porque es que lo importante es eso, lo importante es que como que abramos, digamos que nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón y pidamos siempre esa gracia de Dios, ¿no? ¿Cuál es mi papel? Yo me siento identificada, ¿cuál es mi papel? Y cuando uno ve esto, lo que tú dices, se sorprende de que sí hay muchas más mujeres. Y sorprendámonos aún más, el mismo elemento de la creación. Cuando yo voy al momento de la creación, en Génesis, el proceso creativo es de las cosas más bellas que hay. Hace como 3 meses más o menos di una charla con relación a eso, espero acordarme bien de la cosa. Eh, Cuando Dios crea a Eva, ¿él qué es lo que dice? No es bueno que el hombre esté solo. Dios lo había hecho todo perfecto. Y él se está diciendo a mí, oiga, me faltó algo, no hice todo perfecto. Y Dios es perfecto. No es bueno que esté el hombre solo, haré una ayuda ideal para él. Haré una ayuda para él. La mujer es ese complemento. Desde el mismo momento del inicio, desde la creación, a nosotras nos están dando un papel. A ti te están diciendo, mujer, tú eres hacedora. Tú formas hombres. ¿Quién forma hombres, por Dios? ¿Quién forma sociedad? Tu mujer. Y eso es lo que a veces nos olvidamos. Entonces, cuando nosotros recordamos, por eso para mí era clave hoy, y lo que les digo, que nos quedemos con ese recordar, es recordar
toda esa historia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, o sea, nuestra historia no nació ayer. Nuestra historia nació hace mucho tiempo, desde el mismo momento de la creación, en que Dios Todopoderoso y Misericordioso creó un hábitat, creó un entorno, creó un contexto y creó las condiciones para que tu mujer tienes un papel. Tú eres hacedora. Haz a ese hombre, forma a ese hombre, forma a ese niño, forma a esa sociedad. Entonces a veces como que nos olvidamos de esos elementos que están ahí desde el comienzo. Pablo los ha sabido retomar muy bien, por eso él le daba esa importancia a la mujer. Pablo es un hombre que conocía al derecho y al revés los textos, conocía al derecho y al revés su historia, por eso para él no es difícil tener dentro de comunidades presencia de mujer. Cuando nosotros no conocemos nuestra historia y creemos que la conocemos por lo que nos bombardean todos los días, es cuando adoptamos posturas de pelea en lugar de aporte, que es lo que pasa hoy en día en la sociedad y que por eso es que cada vez está más desvirtuado el papel del hombre, el papel de la mujer y el papel de nosotros mismos como hacedores y formadores de sociedad. Los sigo escuchando. ¿Quién quiere aportar algo más? ¿Quién me puede escribir, por favor, los libros recomendados? Mira, los voy a escribir ahorita. Es que no alcancé a ponerlos en la diapositiva, pero yo se los voy a escribir. Nos impacta que a pesar, voy a leer. Licen nos dice, interesante ver el rol del hombre que hoy se perdió. Mujeres, nosotras tenemos que trabajar mucho en esto. Nosotras no podemos seguir siendo ecos de todas las babosadas que se dicen en la sociedad. Nosotras no podemos seguir siendo eco de desvirtuar y de pretender callar al hombre. El hombre no tiene por qué callar. El hombre no tiene por qué estar en silencio. El hombre tiene una función específica en la sociedad también como la tenemos nosotras. Entonces, el hombre está perdiendo indudablemente ese papel y tristemente muchas de nosotras estamos colaborando en eso. Ahí es donde tenemos que recordar y empezar a saber también cuál es el papel del hombre. Nos dice Roxana, nos impacta que a pesar de cómo era considerada la mujer... ¿En qué parte? Dime. Una consulta, ¿en qué parte del texto nos habla de hacedoras? ¿Hay alguna traducción en el hebreo? En este momento no la tengo en la mano. Si quieres, yo se las coloco en... Yo usé la palabra hacedoras, pero sí tiene un fundamento bíblico para hablar del tema y cómo esa mujer hacedora es formadora. Va orientado a esa mujer que cuando sabe ser ese complemento para el cual fue creada, forma hombres. A veces se puede decir que cuando se habla de haz la voluntad del hombre, no es haga solo todo lo que él le diga, sino ayude a formar su voluntad también. Ayude a formar esa voluntad a veces impetuosa o desbocada. Digamos que en eso hay posturas con relación, pero déjame, yo lo busco y en la plataforma les dejo el fundamento bíblico. Bueno, porque en este momento la verdad no lo tengo presente. Gracias, me parece Espérame que espectacular esa estaba palabra. leyendo, con gusto. Espérame que estaba leyendo acá. Nos dice Roxana, nos impacta que a pesar de cómo era considerada la mujer en ese tiempo, estas mujeres cumplieron e hicieron una labor que marcó mucho en la historia de la iglesia. Totalmente de acuerdo. Los tiempos pueden ser tan adversos, pero si nos abandonamos en las manos de Dios, somos instrumentos poderosos para transformar nuestra sociedad. Ahí es donde está el punto. Cuando uno tiene claro este punto, estamos en capacidad de eso, de ser transformadoras. Nosotras las mujeres, nos dice Gisela, nosotras las mujeres tenemos un gran propósito en este mundo, totalmente de acuerdo. Por eso que el enemigo trata de dañar nuestra identidad, obvio, porque en las manos del Señor somos muy útiles, exactamente. Y esa identidad se está dañando
en los roles, como hablábamos, en lo que es ser mujer. Hoy en día la mujer no sabe qué es ser mujer, en lo que es ser hombre. Se nos está desvirtuando, porque es que cuando yo fracturo la esencia misma de la sociedad, que es esa primera creación que estaba llamada a ser complemento, cuando yo la fracturo, ahí es donde puedo hacer caos. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer uso de esa identidad, apropiarnos y ser ese instrumento en manos del Señor. Nos dice Lisset, el hombre debe cumplir su función como padre y esposo. Es parte de sus funciones, exactamente. Silvia Figueroa nos dice, perdón, no he podido poner mucha atención, pero prometo ver la clase nuevamente. Ojalá la puedas ver, Silvia. Igual lo importante es que estás bien y que el Señor te bendice, te ilumina y te llena de gracia. La pastora Noemí nos dice, amén, esa enseñanza de que como mujeres somos hacedoras, formadoras, el poder entender que desde el inicio fuimos creadas para un propósito divino, hermosa enseñanza. Démosle gracias a Dios, porque eso no es enseñanza mía, es lo que el texto, y no solo el texto, sino lo que Dios nos ha regalado desde el momento mismo de la creación. Muchas gracias por hermosa enseñanza. Gloria a Dios por lo que nos enseña cada día. Demos gracias a Dios porque nos enseña todos los días, nos da la capacidad de tener estos puntos de encuentro. Doy gracias por haberme dado la oportunidad de estar reunida aquí con ustedes y de poder compartir esto tan bello que es ese fundamento y ese recordar en qué y en quién es que nosotras nos sustentamos. Nos dice Norma, gracias a usted, pastora. Lice nos dice, lo que me queda claro es que tenemos un mal concepto de los roles, totalmente de acuerdo. Se me pasó. Nos dice Pilar, Santiago 1, 22, 25 nos habla de las hacedoras, profesora Amparo. Gracias, Pilar. Ahí ya tenemos una referencia bíblica. Muchas gracias por colocarla. Nos dice la pastora Marta, gracias a usted por la bendición que hemos recibido, demos gracias al Señor porque la bendición la hemos recibido todas realmente, demos muchas, muchas gracias a Dios por estar aquí presentes en nosotras, en nuestras vidas y que ojalá cada vez podamos ser un grupo que crezca en este tipo de encuentros. Nos dice Regina, preciosa enseñanza, palabra revelada a nuestros corazones como hijas de Dios, Dios les bendiga grandemente. Nos dice Pilar, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta y la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Nos dice Carmen, muchas gracias a Dios y a usted porque Dios nos ha creado con propósito. Amén, amén, amén. De verdad que a ustedes muchas gracias. Creo que me queda recordarles, si estamos a 9 minuticos. Recordarles de hoy en 8 días tenemos la segunda clase con Angie. Angie también es biblista, también de aquí de Colombia. Las dos estudiamos juntas. Sé que van a tener un encuentro también muy bonito. Viene la segunda clase de este tema que es la mujer en la iglesia primitiva, y esa clase se va a llamar la mujer, perdón, el tema, el ciclo es la mujer en la iglesia, y esa clase va a ser la mujer en la Edad Media. Entonces, invitarlas para que no la pierdan. Sé que va a ser una enseñanza muy grande y sobre todo que vamos aprendiendo de esas diferentes etapas que hemos tenido y de que no estamos tan distantes de esas mujeres que han pasado en la historia. No estamos tan distantes de esas mujeres de esa iglesia primitiva. Unas mujeres que fueron luchadoras, que fueron emprendedoras, que fueron fieles hasta la muerte, mujeres que estaban ahí presentes, mujeres que siempre quisieron aportar y que nos hacen un llamado
que nos hacen un llamado a esas mujeres que somos hoy. Ellas escucharon de primera mano esa palabra que nos interpela a nosotros todos los días, pero en presencia de ellas estamos inscritas nosotras y las mujeres de todos los tiempos. Entonces, el llamado es a que no nos dejemos contaminar con la visión desvirtuada de mujer que estamos teniendo en el siglo XXI en general, y que a veces permea nuestras iglesias y les hace mucho daño, permea nuestras familias y les hace mucho daño, sino que rescatemos, que recordemos esa mujer a la que el Cristo le habla, esa mujer que el Señor quiere, esa mujer que eres tú, esa mujer que el Señor quiere que lo transparente a Él. Nosotras estamos llamadas a transparentar a ese Cristo, a esa experiencia del resucitado. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Si alguien quiere aportar algo más, les agradezco. Para mí ha sido un placer muy grande. Doy gracias a Dios por este momento y ojalá podamos tener un futuro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Liliana. Estamos recogiendo, leyendo cada uno de los aportes de los estudiantes y las palabras de gratitud también por su clase. Un honor tenerla entre nosotros.